Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que es el último capítulo de este libro, según San Lucas, y aquí tenemos el versículo 11, queridos amigos. 3 meses después zarpamos en una nave alejandrina que había pasado el invierno en la isla y que tenía por enseña los Dioscuros. Entonces, aquí, queridos amigos, ya nos volvemos a mover. Aquí vendría ya otro pasaje, otra perícopa, es decir, iría hasta el versículo 16. Vamos a ver un poco, del 11 al 16, que sería de nuevo el retomar nuestro viaje, dirigirnos hacia Roma, y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Con Pablo. Pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí 3 días. Desde allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente sopló el viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. Bueno, esta será la perícopa. En Roma. Volvemos a retomar entonces nuestro viaje. Decíamos en el versículo 10 que ellos nos brindaron toda clase de atenciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Entonces la muñeca no va a mover. Oye, te digo ya, ojo más y van a ir hacia Roma y ciertamente que después van a llegar allí en Roma. Bueno, vamos a mirar, queridos amigos, desde el versículo 11, entonces, todo lo que significa para nosotros el contexto en que nos encontramos. El contexto siempre ese contexto histórico, el contexto en que nosotros miramos, vemos, procuramos entender bien qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Pablo en toda su propia vida, porque
Pasados 3 meses nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Entonces, queridos amigos, el contexto siempre es un contexto. Este versículo se sitúa en la última etapa del viaje de Pablo hacia Roma. Luego del naufragio narrado en Hechos 27, Pablo y sus acompañantes estuvieron 3 meses en la isla de Malta durante el invierno. Como era costumbre, evitar la generación en el Mediterráneo en esa estación por su peligrosidad. Bueno, ahora, la nave alejandrina es significativa, porque a ver, entonces, la embarcación, una alejandrina, entonces probablemente un barco de gran tamaño, utilizado para el comercio de grano entre Egipto y Roma, porque me iban a allí. Entonces una embarcación enorme. Y así, para el comercio, utilizado para el comercio de grano entre Egipto y Roma. Egipto era uno de los principales abastecedores de trigo para el Imperio Romano. Egipto les abastecía, ¿verdad?, con el trigo. Por lo tanto, esta nave representa la integración del cristianismo naciente con el contexto sociopolítico y económico del imperio. Entonces, queridos amigos, todo esto que nosotros estamos leyendo dentro de un contexto histórico es para que nosotros sepamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué se está escribiendo dentro de una situación que parece que es de fracaso? Queridos amigos, ¿qué llevaba por enseñanza los Dioscuros? Porque tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevaba de enseñanza los Dioscuros? Volvemos enseguida con más Ñandilla Arañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandilla Arañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad?, del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros
a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañi en Nuevo Testamento. Nosotros estamos con este capítulo 28, el versículo que nos dice que al llegar a Siracusa nos quedamos allí 3 días. Es el versículo 12 del capítulo 28, Hechos de los Apóstoles. El contexto cultural y antropológico, queridos amigos, en este mundo antiguo, el tiempo de permanencia en una ciudad portuaria no era solo por una cuestión de lógica naval, sino que también por razones religiosas, por razones comerciales y por razones sanitarias. Religiosas, comerciales y sanitarias. Recordemos que estamos en un mundo de hace 2000 años atrás, ¿verdad? Que para su tiempo los griegos, aquí, esta ciudad de los corintios, era una ciudad avanzada, ¿entienden? O sea, era un lugar de mucho negocio, el comercio, decíamos, pero al mismo tiempo les daba posibilidad para la cuestión sanitaria y también para la cuestión religiosa. Por lo tanto, las culturas grecorromanas asignaban una dimensión espiritual a los viajes y naufragios. Un pueblo bastante religioso, pero de por sí luego, porque el religarse, y recordemos que estamos con los griegos. Los griegos son los que comienzan con la filosofía, los presocráticos que ya comienzan a preguntarse sobre el sentido de la vida, sobre el sentido del mundo. En fin, todos estos elementos que van descubriendo y dicen, bueno, aquí hay algo más. ¿De dónde proviene esa vida? Y tenemos muchas respuestas. Sobre todo la respuesta que tenemos es la de Platón, una de las grandes respuestas al problema de la humanidad, ciertamente que dentro de su pensamiento filosófico. Lleva, por lo menos nosotros hasta ahora, o somos platónicos o somos aristotélicos. Estas son las dos corrientes, ¿verdad? O es muy espiritualista o si no muy penuchón, como se dice, tocando, ¿verdad? Tierra, pisando tierra. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos hacen entender que la dirección la dirección espiritual, es decir, la vida dentro de esta dimensión nuestra, era siempre esencial y fundamental. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del aspecto religioso, ellos lo tenían muy por dentro.
marupibeba las escuelas oiupebeina. Y a eso le llaman Dios, ¿verdad? Es una dimensión muy importante que ellos tenían en cuenta, que es la dimensión espiritual. Y más aún con lo que le había pasado a Pablo y a estos 276 que habían naufragado. Y al mismo tiempo, cuando ellos habían, dice, dejado la embarcación, bueno, todos allá, lo importante es salvarnos, y justamente se baja oñetilloso, decíamos nosotros, contra la playa de esta isla de Malta. Ahí, a pesar que la embarcación comienza hasta a romperse todo lo que uno quiere, porque al encallar ahí en la tierra se encuentran ya al arbitrio de las olas, del agua, mientras que llega en embarcación fuera, ahí el mismo comandante que estaba, el Julio le dice, bueno, peñe poya, tu lado está cuaya, veñemos boina, está pejoto. Comiendo que está cuaya, ya esa vaya pota, dale fuerza. Ellos vive tablón, área, ella prende pona de tablones, atandera, hacia la playa. Y así sucesivamente. Es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Y esto es lo que ellos quieren agradecer. Aunque que acuerda la uina avea oñembo ema hoy, porque entra con mucha fuerza en ese tiempo el aspecto espiritual, la dimensión del espíritu. Y en este contexto es que Pablo rompe el paradigma pagano, porque Pablo no se detiene para rendir culto a los dioses marítimos, a los dioses del mar, como Neptuno era uno de los dioses marítimos del mar, o Poseidón, sino que Pablo lo que está predicando es esta presencia cristiana ¿de quién? Pero de Dios, que transforma todo el sentido de la llegada que ellos tienen. Ya no es superstición, sino que aquí lo estamos cambiando y Pablo lo está transmitiendo como una providencia de Dios. Providencia, videncia, video, oesha, ver antes, vea que dice la providencia. Peñan de Yara lleva esa cuá, peñan de Yara o mañana dereje, peñan de Yara ñane o sea, peñan de Yara o boasaña de beipo, eso quiere decir la providencia. Y cuando estamos hablando de esa providencia, un Dios que provee pero con antelación. Upea dice en la peñan de Yara siempre ñane de Yara o boasaña de beipo, en este camino de realización del hombre. La ñande yarame en varo imagina ñande y él es providente porque ve antes todo. Entonces quiere decir, queridos amigos, que lo que viene posteriormente va a depender de nosotros. Ñandeko angala yayesa peana, ñandeko angala yaana el sí, o si no, si nosotros le rechazamos a Dios, ñande ya está no. Pero Dios es providente. Y Dios mira nuestra historia, Dios mira nuestra vida. Vamos a hacer de Ebe y Poayeva. Y eso es lo que Pablo aquí está transmitiendo. Y le está diciendo, Peñane, Yarañandera de Juru vive la apete bebé mañana. Y ahora ya estamos por llegar. Última etapa de nuestro recorrido hasta Roma. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Exulte los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste,
himno de gloria. Aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra Madre la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es justo y necesario. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Esta es la noche
ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Oh admirable condescendencia de tu amor, oh incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa, oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. Oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. En esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante
llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo. Encendido el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo, de la muerte, que es Cristo, tu Hijo resucitado, de la muerte. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 13. Y aquí nos dice muy bien, desde allí, bordeando la costa, el ¿verdad? El perímetro, etcétera, etcétera. Siempre es ir por la costa, pero tenía un significado bien profundo y un significado muy interesante. Porque justamente desde aquí entendemos que estamos cerca de la costa, nos arriesgamos de cierta manera, pero por otra parte tenemos la costa, es decir, ese sálvese quien pueda en caso de peligro. El líder, decíamos, que hace el perimetraje, el perímetro, va siempre con una lucha contra aquello que se le viene como una adversidad, y es una lucha continua. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, es el que se asegura también. Ante cualquier situación, aquí está donde me tengo que aferrar. Pero con esto decimos que Dios es quien dirige nuestra historia. Con esto decimos que Dios es el que dirige lo cotidiano. Pues sacañan de ayepa, ian de arbia, pequeato, yo puedo a nivel grillete. Se me vende que siempre con esa prudencia necesaria. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Es lo que nos dice el libro de los Proverbios. Entonces, el corazón del hombre piensa su camino,
el hombre es el que piensa su camino. Pero el Señor siempre es el que va a dirigir, tiene la última palabra. Un segundo elemento de la enseñanza de este hermoso versículo es que la misión avanza con señales celestiales. Siempre esta misión avanza, pero con señales celestiales. El viento del sur no es casual. En la espiritualidad bíblica, los vientos están bajo el control de Dios. Pablo no navega solo, el Espíritu impulsa la misión. Aquí entonces ya te dice, pero te muestra directamente que no, esto es una simple casualidad. No hay casualidad. En todo caso, nosotros decimos siempre es causal, hay una causa. Y por eso decimos, queridos amigos, que la misión avanza. ¿Cuál es la causa por la que la misión Peñan de Yajana, Yecuacá entero etea Peñan de Yarañanera Jujayeva, Peñan de Yara Ua, Cueñan de Pesino Mijan, etc.? ¿Cuál es esa causa? Y bueno, esta causa que tiene como misión las señales celestiales. O esa cáñate, para que nosotros no nos desanimemos. Y solamente así también la misión puede seguir avanzando. En la medida en que nosotros abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta y decimos, bueno, Arubiseñan de Yaraguatase. Otro elemento es el encuentro con las comunidades creyentes. Recordemos, queridos amigos, que en este caso Pablo y este grupo que le acompaña, siempre que va y que quiere predicar, lo que él quiere es encontrarse, el encuentro de almas, el encuentro de personas, el encuentro de aquellos que tienen el mismo ideal, por construir y por formar un mundo mejor, diríamos nosotros cuando hablamos del mundo, del cosmos. Pero al mismo tiempo, si nosotros vamos a hablar de algo más sencillo, entero que te hago las cosas. Pero por otra parte también este encuentro con comunidades creyentes quiere decir el encontrarnos como iglesia. Operando la comunidad, iglesia. Iglesia del griego, que quiere decir Atiguazú. Añade upebe yeyotopai. Llegar a Pozzuoli no es solo una parada logística, sino que Pablo va a visitar a los hermanos que están en la fe. Es decir, es un momento oportuno de evangelización, un momento de formación. Pablo encuentra hermanos en la fe, lo cual demuestra cómo el cristiano ya estaba expandido en el imperio antes de la llegada oficial del apóstol. Quiere decir, queridos amigos, que aquí nosotros ya tenemos una iglesia naciente. A Pablo base, fundamento, estas iglesias. Y Pablo lo que hace es entrar, introducirse, trayendo ciertamente su teología. La teología de Pablo, por excelencia, es la circuncisión pasó, dice, de moda. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión es el rasgar el corazón. No hace falta un simple externo, un signo o un rito externo para decir de que nosotros tenemos lo esencial y lo fundamental, que es nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro ego o nuestro super yo lleva. Pero y así sucesivamente. Entonces es un encuentro de comunidades, pero de comunidades creyentes. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son
como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernar en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y a esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero Él no lo hizo. Después de eso, Él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre Él, usando su única arma verdadera, la muerte.
Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok, así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la Gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. En este capítulo 28 tenemos, como siempre, algunas palabras claves. Una de ellas es el famoso adelphos. Adelphos en griego quiere decir hermano, adelphos. Y entonces, queridos amigos, el griego adelphos, literalmente, ¿saben qué quiere decir? El que nació del mismo vientre. Ubeago dice la adelphos, añandea opella hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos. Ahora, ¿quiénes son los que nacen del mismo vientre? Y justamente, ¿cuál es el vientre de donde nosotros provenimos? Porque algunos enseguida pealan de sina, pealan de el gepe o lo que sea, ubebe la arena sea. No.
del mismo vientre. Quiere decir, queridos amigos, nacer como miembro espiritual de la misma raíz que es Jesucristo. Upea la mismo vientre para el cristiano, el que nace. Y fíjense que en varios lugares se utiliza, ¿verdad?, el adelphos, sus hermanos. Le dicen luego también incluso de Jesús, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los adelphos, los que nacen del mismo vientre, es decir, de la misma esencia de los valores y principios que nos trae el Evangelio. Recordemos que la palabra de Dios, cuando nos está hablando y nos está transmitiendo y enseñando un mensaje, siempre nos quiere enseñar desde un sentido teológico, porque pega con la preocupación. Hay cuando interesa eso, es que partida de nacimiento, si ese va es del mismo padre, la misma madre, de pea que amor, lo que sea, mo voy a anotar, como voy a bautizar. No. Aquí, queridos amigos, entonces, cuando se está utilizando esta palabra adelphos, quiere decir que esta persona ha nacido del mismo principio, del mismo vientre, de la misma esencia. La esencia del cristianismo, el vientre, que viene a ser entonces esa misma palabra de Dios, esa misma enseñanza de Jesucristo. Y por lo tanto, en su uso intencional refleja, queridos amigos, esa nueva familia. Vendo por aquí. Nueva familia que ahora nosotros estamos formando. ¿Pero por qué estamos formando la nueva familia? Y porque el Señor nos regala, porque el Señor nos da esta nueva familia. Lucas, queridos amigos, usa esta palabra para mostrar que el cristianismo supera barreras de geografía, barreras en el sentido étnico o asabaidera. Entonces por eso decimos nosotros, ese adelphos no es simplemente mi hermano hasta no es la cherugueya, si mi ADN es igualito al de él. ¿Entendiste? No. Mi ADN, queridos hermanos, no es entonces ese ADN de la sangre, sino que APP adelphos, mi ADN es del principio y del valor de la honestidad, del amor, de la solidaridad, del cariño, del aprecio, del servicio, de la entrega, de todo lo que me va a ayudar para construir el reino de Dios. Apea, y andei catuña mañana ya cuál hace yo que pese creo en apeo guatada en 10. Apeo que cae en apeña de hipotada, ¿verdad? O sea, lo esencial y lo fundamental. Por lo tanto, queridos amigos, Pablo llega aquí como extranjero, pero al estar aquí, queridos amigos, está llegando como una familia, recibido como una familia. No interesa Guasuyo, lleva si nació con la misma sangre, sino que ahora esa familia, ese adelphos, es porque proviene de los mismos principios y los mismos valores que Dios nos ofrece. Y esto, queridos amigos, es lo lindo, ¿verdad? Ese es el adelphos, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Y así tenemos, queridos amigos, la respuesta. Entonces nos quedamos, señal de Pablo enseguida. Propita, en 7 días, oye, acuerda. Eso se dice emeinamen. Emeinamen. Vea griego, emeinamen. Es el verbo de meno quiere decir permanecer, habitar. Emeinamen. Aquí entonces quiere decir plural, primera persona, nosotros nos quedamos. Ropita en día cuerama, eres la ropita en día porque roñeñando pona. Coa, ore, yo que el que está a mi lado. Ore trata pona interés lleva, y ore pebitana, a ver, ¿quién se acuerda hoy oñe cuame? La hospitalidad era una de las cosas esenciales, decíamos nosotros, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, también el meno, permanecer, que utiliza mucho el evangelista San Juan. San Juan es puro formal con verbo, meno. ¿Qué quiere decir?
en San Juan, y el verbo luego de por sí griego, meno, por eso te dice emeinamen, nosotros nos quedamos, nosotros permanecimos. El que permanece en mi amor, meno. Veáis entonces, el que está en el valor, en el principio, en los mandamientos del Señor, permanecer en el amor de Dios, permanecer en la vida de Dios, permanecer en los principios, las reglas, normas que el Señor nos da. El que permanece unido a mí. Capítulo 15 también de San Juan, ¿verdad? Que te habla de la viña. El que permanece unido a mí. Porque el que está fuera, justamente como una rama que ha sido cortada, tirada, lo único que sirve es para tirar después al fuego para que pueda arder. Pero pese a y potá, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en la vida de ustedes. Lucas, queridos amigos, lo emplea directamente desde un plano físico también, pero con esta simbología que es significado aquí como, principalmente como comunión profunda. Porque en delare permanecer, en delare esa es la única comunión que puede existir con ese tronco. Aquí yo estoy permaneciendo, estando unido al tronco. No estoy entonces, queridos amigos, como una seita, ayuape, amor, se por las cosas fuera del tronco. Hay que permanecer el meno. Tengo muchos, dice, todavía que traer. Tengo muchas ovejas, el meno, para que permanezcan en mi amor. Entonces, terminando, queridos amigos, por el día de hoy, la iglesia ya estaba antes que Pablo. Nuestra iglesia ya estaba antes que nosotros. Y por eso aquí cuando llegamos a Pozzuoli, descubrimos que hay otros hermanos que ya están predicando a Jesucristo. Después, queridos hermanos, el hecho de que estos cristianos le reciben con tanta hospitalidad, esto nos hace entender que hay un sacramento de amor. Lleva. Y después también el número 7, como ese signo de plenitud. 7 días bebitata. Decíamos nosotros el aspecto litúrgico, el 7, perfecto. Tiene que haber una unión de todos los días. Ya es por chicar contra ese hermano. No, totalmente negativo. Y luego, queridos hermanos, la comunión siempre precede al ser líder. Porque algunos pues se quieren poner como líderes. Pero en lugar de ayudar a la comunidad a liderar y a caminar, siempre habrá un líder después. Pero antes de que yo sea el líder, a veces la mandá, a ver mañana porque sé la líder, oye, es un hermano. Y cuando vemos personas que están al frente de nuestras instituciones, durante la campaña política ellos son hermanitos, nambre, foto, amo, besito, amo, nambre, hoy. Apenas oyupi, ape a moite joga a 200 metros me oyupi, coche blindado, con 5 vehículos, metralleta y pobre, sirena, soldado, a mí que ya se gobe. Va a ser fraterno, vea. Moilan de comunión, primero somos hermanos y luego entonces, queridos amigos, somos líderes. El verdadero líder es el que primero es hermano, porque sabe la necesidad de su pueblo. Queridos hermanos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.